¿Por qué nada puede superar la velocidad de la luz como límite del universo? Esta pregunta ha obsesionado a físicos, filósofos y soñadores desde que Einstein reveló una verdad inquietante. Existe un límite de velocidad cósmico, una barrera invisible que gobierna todo movimiento, toda información, toda causa y efecto en el universo. No es simplemente que nada haya logrado viajar más rápido que la luz, es que nada puede hacerlo, jamás. Imagina por un momento las implicaciones. Cada partícula, cada nave espacial, cada señal que enviamos al cosmos está eternamente confinada bajo este techo invisible de 300.000 kilómetros por segundo. Las estrellas que vemos en el cielo nocturno nos muestran su pasado, no su presente. Galaxias enteras se alejan de nosotros tan rápido que su luz nunca nos alcanzará. Hay regiones del universo que permanecerán para siempre más allá de nuestro alcance, no por limitaciones tecnológicas, sino por leyes fundamentales que estructuran la realidad misma. Pero aquí está el verdadero misterio, el que mantiene a los científicos despiertos en la madrugada. ¿Por qué existe este límite? ¿Por qué la naturaleza eligió precisamente esta velocidad y no otra? ¿Qué sucedería si pudiéramos, aunque sea por un instante, romper esta barrera cósmica? La respuesta no es simplemente fascinante, es aterradora, porque superar la velocidad de la luz no significaría solo viajar más rápido, significaría destruir la causalidad, permitir que los efectos precedan a las causas, convertir el tiempo en una dirección arbitraria donde el futuro podría influir en el pasado. Y aún hay más misterios que quizás nunca hayas escuchado. ¿Sabías que cuando viajas en tu automóvil, tu tiempo transcurre ligeramente más lento que el de alguien inmóvil, aunque la diferencia sea tan minúscula que tu vida entera no alcanzaría para medirla? Que las partículas subatómicas, creadas en colisionadores, literalmente viven más tiempo porque viajan casi a la velocidad de la luz. Que si un astronauta viajara durante 20 años terrestres a velocidades cercanas a la luz, al regresar habría envejecido apenas unos meses. Que la luz del sol que ves en este instante salió de su superficie hace 8 minutos. Y si el sol se apagara ahora mismo, ¿no lo sabríamos hasta dentro de 8 minutos? Estos no son experimentos mentales abstractos. Son realidades confirmadas miles de veces en laboratorios alrededor del mundo. La velocidad de la luz no es solo un número en un libro de física. Es el tejido mismo del que está hecho el espacio-tiempo, la estructura invisible que sostiene toda la existencia. Es la velocidad a la que viaja la causalidad misma, el límite absoluto de toda causa y efecto en el cosmos. Y si todo esto te hace reflexionar sobre los límites del conocimiento humano, sobre las fronteras de lo posible y sobre los misterios profundos que aún guarda el universo, entonces estás exactamente donde debe estar alguien que busca comprender verdaderamente el cosmos. Por eso, si quieres seguir explorando estos enigmas que desafían nuestra intuición y transforman nuestra comprensión de la realidad, Ciencia Nocturna es tu hogar en este viaje. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada semana desentrañamos los secretos más profundos del universo, desde lo más pequeño hasta lo infinitamente grande. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de entender el tiempo, el espacio y los límites de lo posible. 300.000 kilómetros por segundo. 299.792 kilómetros con 458 metros por segundo, para ser exactos. Este es el límite de velocidad del universo. Pero,
¿Qué significa realmente esta cifra? ¿Cómo podemos siquiera comenzar a comprender una velocidad tan descomunal que desafía toda intuición humana? Empecemos con algo familiar. La Tierra tiene una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros en el ecuador. Un avión comercial, viajando a 900 kilómetros por hora, tardaría más de 44 horas en dar la vuelta al mundo sin detenerse. Un automóvil, a 120 kilómetros por hora, necesitaría más de 13 días de viaje continuo. Ahora imagina esto. La luz da la vuelta completa a la Tierra 7 veces y media en un solo segundo. En el tiempo que tardas en parpadear, un rayo de luz ha viajado suficiente distancia como para rodear nuestro planeta varias veces. Pero la Tierra es diminuta comparada con las distancias del sistema solar. Desde nuestro planeta hasta el Sol hay aproximadamente 150 millones de kilómetros. Si pudieras conducir tu automóvil directamente hacia el Sol a velocidad de autopista, tardarías más de 170 años en llegar, sin parar nunca para descansar o recargar combustible. Una nave espacial convencional, como las que hemos enviado a Marte, viaja a unos 40.000 kilómetros por hora, y aún así necesitaría meses para alcanzar nuestro destino. La luz, en cambio, hace ese mismo viaje en 8 minutos y 20 segundos. Cada rayo de sol que toca tu piel comenzó su viaje en el núcleo solar hace 8 minutos. Cuando miras al Sol, estás viendo el pasado. Ahora alejémonos más. Neptuno, el planeta más distante de nuestro sistema solar, orbita a aproximadamente 4.500 millones de kilómetros del Sol. La nave espacial Voyager 2, lanzada en 1977, tardó 12 años en alcanzarlo. La luz del Sol llega a Neptuno en poco más de 4 horas. Y aún así, Neptuno está en nuestro vecindario cósmico inmediato. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, está a 4 años luz de distancia. Esto significa que la luz tarda 4 años en viajar desde esa estrella hasta nosotros. 4 años viajando a 300.000 kilómetros por segundo, sin detenerse ni un instante. Traducido a kilómetros, Próxima Centauri está a aproximadamente 37 billones de kilómetros de distancia. Si escribiéramos ese número completo, sería 37 seguido de 12 ceros. Para poner esto en perspectiva, si pudiéramos viajar a la velocidad de un avión comercial hacia Próxima Centauri, tardaríamos más de 5 millones de años en llegar. Con nuestras naves espaciales más rápidas actuales, el viaje tomaría decenas de miles de años. Pero la luz hace ese viaje en 4 años. Y sin embargo, incluso para la luz, 4 años es una eternidad, cuando el destino está al otro lado del universo. La galaxia de Andrómeda, la galaxia grande más cercana a la nuestra, está a 2,5 millones de años luz de distancia. La luz que vemos de Andrómeda esta noche comenzó su viaje hace 2,5 millones de años, cuando nuestros ancestros en África apenas comenzaban a usar herramientas de piedra. Esa luz ha viajado sin pausa a través del vacío interestelar durante más tiempo del que nuestra especie ha existido como Homo sapiens. Y aún así, Andrómeda está en nuestro grupo local de galaxias. El universo observable se extiende por 46.000 millones de años luz en todas direcciones. Hay fotones llegando a nuestros telescopios que comenzaron su viaje poco después del Big Bang, hace más de 13.000 millones de años. Estos números son tan vastos que desafían la comprensión humana. Pero hay algo aún más extraordinario que la velocidad misma de la luz: el hecho de que nada, absolutamente nada, en todo el universo puede superarla. No es una limitación tecnológica.
No es que todavía no hayamos construido un motor lo suficientemente potente, es que las leyes fundamentales de la física hacen imposible que cualquier objeto con masa alcance, y mucho menos supere, la velocidad de la luz. Y aquí está el verdadero enigma que ha obsesionado a los físicos durante más de un siglo. ¿Por qué? ¿Por qué existe este límite? ¿Qué tiene de especial esta velocidad específica que la convierte en una barrera absoluta e inquebrantable? Para comprender esto, debemos viajar en el tiempo hasta un año que cambió la física para siempre: 1905. Debemos conocer a un joven oficinista de patentes en Suiza que, trabajando en su tiempo libre, estaba a punto de revelar una verdad sobre el universo tan profunda y contraintuitiva que transformaría nuestra comprensión de la realidad misma. Porque resulta que la velocidad de la luz no es simplemente la velocidad a la que viaja la luz, es la velocidad del espacio-tiempo mismo, es la velocidad de la causalidad, la velocidad a la que la información puede propagarse por el universo, la velocidad máxima a la que cualquier causa puede producir un efecto. Y comprender por qué existe este límite nos llevará a un viaje a través de las ideas más profundas y extrañas de la física moderna, ideas que desafían todo lo que nuestros sentidos nos dicen sobre cómo funciona el mundo. 1905. Berna, Suiza. En una pequeña oficina de patentes trabaja un joven de 26 años llamado Albert Einstein. Durante el día evalúa solicitudes de patentes para dispositivos electromagnéticos. Pero en las noches y fines de semana, este oficinista anónimo trabaja en algo que cambiará la física para siempre. Durante años ha estado obsesionado con una pregunta aparentemente simple: ¿qué vería una persona si pudiera viajar junto a un rayo de luz, moviéndose a la misma velocidad que la luz misma? Según la física clásica de Newton, que había dominado la ciencia durante más de 200 años, la respuesta parecía obvia. Si corres junto a un tren en movimiento, el tren parece moverse más lento relativo a ti. Si corres en la dirección opuesta, parece moverse más rápido. Aplica la misma lógica a la luz. Y si viajaras a la velocidad de la luz misma debería parecer detenerse, congelada en el espacio como una onda electromagnética estacionaria. Einstein imaginaba esto como poder ver una onda de luz suspendida en el aire, inmóvil. Pero había un problema profundo con esta imagen. Las ecuaciones de Maxwell, que describían el electromagnetismo y predecían la existencia de ondas electromagnéticas, incluyendo la luz, no permitían la existencia de ondas estacionarias en el espacio vacío. Las matemáticas de Maxwell requerían que las ondas electromagnéticas siempre viajaran a exactamente 300.000 kilómetros por segundo, nunca más rápido, nunca más lento, nunca detenidas. Y experimento tras experimento confirmaba esto. El famoso experimento de Michelson y Morley, realizado en 1887, había intentado medir diferencias en la velocidad de la luz en diferentes direcciones, mientras la Tierra se movía a través del espacio. Los resultados fueron sorprendentes. La luz viajaba exactamente a la misma velocidad en todas direcciones, sin importar cómo se moviera el observador. Einstein se dio cuenta de algo revolucionario. La velocidad de la luz es absolutamente constante para todos los observadores, sin importar cómo se muevan. Si te quedas completamente inmóvil y mides la velocidad de un rayo de luz, obtienes 300.000 kilómetros por segundo. Si corres hacia el rayo de luz a 1.000 kilómetros por hora y vuelves a medirlo, sigues obteniendo exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Si viajas en una nave espacial
a la mitad de la velocidad de la luz y mides un rayo de luz que pasa junto a ti, de nuevo obtienes 300.000 kilómetros por segundo. Esto desafía completamente el sentido común. Pero si aceptas esta verdad extraña, si aceptas que la velocidad de la luz es absolutamente constante, entonces algo más debe ceder. Y lo que cede es nuestra intuición más básica sobre la realidad, la naturaleza del tiempo y el espacio. En junio de 1905, Einstein publicó un artículo titulado sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. No contenía ni una sola referencia bibliográfica, como si Einstein hubiera derivado todo desde primeros principios. El artículo comenzaba con dos postulados simples. Primero, las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidad constante. No existe un marco de referencia privilegiado, ningún punto de vista absoluto desde el cual observar el universo. Segundo, la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, sin importar su movimiento relativo a la fuente de luz. De estos dos postulados simples, Einstein derivó conclusiones asombrosas. Si la velocidad de la luz es constante para todos, entonces el tiempo no puede ser absoluto. El tiempo debe transcurrir a diferentes velocidades para observadores en movimiento relativo. Einstein llamó a esto dilatación temporal. Imagina dos relojes idénticos perfectamente sincronizados. Uno permanece en tierra, el otro se coloca en una nave espacial que viaja al 90% de la velocidad de la luz. Para el astronauta en la nave, su reloj marca el tiempo normalmente. Un segundo es un segundo. Un minuto es un minuto. Pero comparado con el reloj en tierra, su reloj está corriendo más lento. Mucho más lento. Las ecuaciones de Einstein predicen exactamente cuánto más lento. A 90% de la velocidad de la luz, el tiempo se dilata por un factor de aproximadamente 2.3. Esto significa que por cada 2.3 segundos que pasan en tierra, solo un segundo pasa para el astronauta. Si el astronauta viaja durante lo que para él son 10 años, cuando regrese a tierra, habrán pasado 23 años. Él habrá envejecido 10 años, pero todos en tierra habrán envejecido 23. El astronauta, literalmente, habrá viajado al futuro. Y conforme la velocidad se acerca más y más a la velocidad de la luz, este efecto se vuelve más extremo. A 99% de la velocidad de la luz, el tiempo se dilata por un factor de 7. A 99.9%, el factor es más de 22. A 99.99% es más de 70. Y a exactamente la velocidad de la luz, el tiempo para el viajero se detendría por completo. Cero tiempo pasaría para él, sin importar cuánto tiempo pase para el resto del universo. Esto no es ciencia ficción, es física confirmada. Lo vemos cada día en laboratorios de partículas alrededor del mundo. Partículas subatómicas llamadas muones se crean cuando rayos cósmicos golpean la atmósfera superior de la Tierra. Estas partículas son inestables y se desintegran en microsegundos. A la velocidad que viajan, deberían desintegrarse mucho antes de llegar a la superficie de la Tierra. Pero los detectamos en abundancia al nivel del mar. ¿Por qué? Porque viajan a casi la velocidad de la luz. Desde su perspectiva, solo microsegundos pasan. Pero desde nuestra perspectiva, en Minmumetetin, Tierra, su tiempo está tan dilatado que viven lo suficiente para alcanzar la superficie. Los muones literalmente experimentan menos tiempo que nosotros. Y cada muón que detectamos es una prueba de que Einstein tenía razón. Los relojes atómicos en satélites GPS
orbitan la Tierra a velocidades de aproximadamente 14.000 kilómetros por hora. A estas velocidades, la relatividad especial predice que sus relojes deben correr aproximadamente 7 microsegundos más lento cada día comparado con relojes en la superficie. Esto puede parecer insignificante, pero el GPS necesita precisión de nanosegundos para funcionar correctamente. Si no corrigiéramos por la dilatación temporal, el GPS acumularía errores de varios kilómetros cada día. Cada vez que usas GPS en tu teléfono, estás confiando en las ecuaciones de Einstein de 1905. Estás confiando en el hecho de que el tiempo no es absoluto, que transcurre a diferentes velocidades para objetos en movimiento. Pero la dilatación temporal es solo el comienzo. Einstein también demostró que el espacio mismo se contrae en la dirección del movimiento. Una nave viajando al 90% de la velocidad de la luz se contrae a menos de la mitad de su longitud original en la dirección del viaje. A 99% se contrae a una séptima parte, y conforme se acerca a la velocidad de la luz, se comprime cada vez más. A exactamente la velocidad de la luz, la contracción sería infinita. La nave sería aplastada hasta tener longitud cero en la dirección del viaje. Por supuesto, esto nunca sucede, porque nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Pero esto nos da una pista de por qué existe este límite absoluto. La teoría de Einstein también reveló algo aún más profundo. Masa y energía son equivalentes. Esta es la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que esto significa es que la masa es energía concentrada, y conforme aceleras un objeto, no solo se mueve más rápido, también se vuelve más masivo. Su masa aumenta. A velocidades bajas, este aumento es imperceptible. Pero conforme te acercas a la velocidad de la luz, la masa crece dramáticamente. A 90% de la velocidad de la luz, un objeto tiene más del doble de su masa en reposo. A 99% tiene 7 veces su masa en reposo. Y conforme te acercas más y más a la velocidad de la luz, la masa se aproxima al infinito. Esto es fundamental. Para acelerar algo, necesitas aplicar energía. Cuanto más masivo es el objeto, más energía necesitas. Pero si la masa del objeto aumenta conforme se acerca a la velocidad de la luz, necesitas más y más energía para continuar acelerándolo. Y cuando la masa se aproxima al infinito, la energía necesaria también se aproxima al infinito. Necesitarías, literalmente, energía infinita para acelerar cualquier objeto con masa hasta exactamente la velocidad de la luz. Y la energía infinita no existe. Por eso ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. No es una limitación de ingeniería, es una ley fundamental del universo. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad, es una barrera absoluta e inquebrantable, impuesta por la estructura misma del espacio-tiempo. Cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, experimenta fenómenos que desafían totalmente nuestra intuición sobre el tiempo y el espacio. La relatividad especial, formulada por Einstein, nos muestra que el tiempo no es absoluto, sino relativo, y depende del estado de movimiento de cada observador. Esto se evidencia en la dilatación del tiempo. Para alguien que se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo transcurre más lentamente comparado con alguien en reposo. Esto significa que relojes en movimiento rápido marcan el tiempo a un ritmo más lento, fenómeno comprobado no solo en teoría, sino en la práctica, con partículas subatómicas y satélites GPS. Además del tiempo,
el espacio también cambia su comportamiento con la velocidad. La relatividad especial predice la contracción de las longitudes, donde un objeto en movimiento rápido se acorta en la dirección de su desplazamiento. Esto no es un efecto visual, sino una realidad física que ocurre a velocidades cercanas a la luz. Otro efecto es el aumento de masa relativista, donde conforme un objeto se acerca a la velocidad de luz, su masa efectiva crece, requiriendo más y más energía para seguir acelerando. Estas transformaciones hacen que ningún objeto con masa pueda alcanzar ni superar la velocidad de la luz, porque necesitaría una cantidad infinita de energía. Por ello, la velocidad de la luz actúa como un límite insuperable, no solo para partículas, sino también para la transmisión de información y causalidad en el universo. Este límite mantiene la coherencia del tejido espacio-temporal y la causalidad, impidiendo que cause y efecto se inviertan, lo que conllevaría paradojas temporales y colapsos de las leyes físicas tal como las conocemos. La relatividad especial no solo describe la velocidad de la luz como un límite, sino que redefine nuestro entendimiento del universo, mostrando que espacio y tiempo son dinámicos y están interrelacionados. Este marco teórico es esencial para interpretar desde la física de partículas hasta la cosmología moderna y tecnologías cotidianas fundamentadas en estos principios. La teoría de la relatividad especial, aunque pueda parecer abstracta y teórica, tiene aplicaciones prácticas significativas en nuestra vida cotidiana y en la tecnología moderna. Un ejemplo claro es el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS. Para que un dispositivo GPS calcule con precisión nuestra ubicación, depende de la sincronización exacta de relojes atómicos ubicados en satélites que orbitan la Tierra. Estos relojes, debido a su velocidad y al campo gravitatorio en el que se encuentran, experimentan una dilatación temporal que hace que sus tiempos se desplacen respecto a los relojes en Tierra. Si no se aplicaran correcciones relativistas, la precisión del GPS se degradaría rápidamente, causando errores de varios kilómetros en solo un día. Además, en los aceleradores de partículas, como los del CERN, es esencial considerar los efectos relativistas para entender el comportamiento de las partículas subatómicas que se mueven a velocidades cercanas a la luz. La contracción espacial y la dilatación temporal influyen directamente en las medidas y experimentos realizados, permitiendo a los científicos estudiar las propiedades fundamentales de la materia y las fuerzas que rigen el universo. En la astronomía, conceptos derivados de la relatividad especial y general ayudan a interpretar fenómenos como las lentes gravitacionales, que actúan como lupas cósmicas y permiten observar objetos muy distantes y antiguos, facilitando nuestro entendimiento del cosmos. Estas aplicaciones han revolucionado cómo exploramos el universo y cómo desarrollamos tecnologías avanzadas de comunicación y navegación. Además, la relatividad especial también es fundamental para planificar futuras misiones espaciales a velocidades altas, donde las correcciones relativistas pueden impactar desde la sincronización de instrumentos hasta la duración de los viajes interestelares. En resumen, lejos de ser un conjunto de teorías abstractas, la relatividad especial es una piedra angular en la física moderna que impacta tecnologías que usamos día a día y abre puertas a avances científicos y tecnológicos revolucionarios. La teoría de la relatividad especial de Einstein tiene aplicaciones modernas que impactan fuertemente en la ciencia y tecnología actuales. La más visible para muchos es el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, que requiere correcciones relativistas
para mantener la precisión. Los relojes atómicos en los satélites GPS, debido a su velocidad y la menor gravedad en órbita, experimentan dilatación temporal y avanzan a un ritmo diferente al de los relojes en la Tierra. Sin estas correcciones, el GPS acumularía errores de kilómetros en un solo día, haciendo inútil la navegación satelital. En el campo de la astrofísica y cosmología, la relatividad especial junto con la general ayuda a entender fenómenos como las lentes gravitacionales. Estas lentes son desviaciones de luz causadas por concentraciones masivas de materia en el espacio, que actúan como enormes lupas cósmicas y permiten observar galaxias y eventos muy distantes y antiguos que estarían fuera de nuestro alcance. Esto ha permitido descubrir imágenes múltiples de supernovas y anillos de Einstein que amplían nuestra comprensión del universo. La paradoja de los gemelos es otra aplicación conocida en términos conceptuales y experimentales. Dos gemelos, uno en la Tierra y otro viajando en una nave a velocidad cercana a la luz, mostrarían edades diferentes al reunirse debido a la dilatación temporal. Experimentos con astronautas y satélites están comenzando a medir efectos similares, confirmando predicciones de la relatividad especial. También tiene rol fundamental en la física de partículas, especialmente en aceleradores, donde las partículas alcanzan velocidades cercanas a la luz, y los efectos relativistas son imprescindibles para interpretar correctamente los resultados. Asimismo, la equivalencia masa-energía, derivada de esta teoría, es la base para la generación de energía nuclear en reactores y bombas. En términos científicos y tecnológicos, la relatividad especial es esencial para todas las áreas donde el tiempo, la velocidad y la energía están interrelacionados a escalas extremas, desde comunicaciones avanzadas, exploración espacial, hasta la comprensión del cosmos a gran escala. La teoría de la relatividad especial formulada por Albert Einstein no solo transformó nuestra comprensión fundamental del tiempo y el espacio, sino que también tiene aplicaciones prácticas profundas y variadas que influyen en la tecnología moderna y en la exploración científica. Uno de los ejemplos más tangibles y cotidianos es el Sistema Global de Posicionamiento, conocido como GPS. Este sistema funciona gracias a una red de satélites que orbitan la Tierra llevando relojes atómicos ultraprecisos. Sin embargo, debido a que estos satélites se mueven a velocidades significativas y están en un campo gravitatorio distinto al de la superficie terrestre, sus relojes experimentan desaceleración temporal en comparación con relojes en la Tierra. Esta diferencia, predicha por la relatividad especial y la relatividad general, implica que sin las correcciones precisas basadas en estas teorías, las señales enviadas por los satélites para determinar nuestra ubicación se desincronizarían rápidamente, llevando a errores que podrían acumular kilómetros de imprecisión en cuestión de horas, lo que haría inútil la navegación y posicionamiento. Más allá del GPS, la relatividad especial tiene un papel central en la física de partículas y la investigación en aceleradores de partículas, como el Large Hadron Collider del CERN. En estos aceleradores, partículas subatómicas se acercan a velocidades cercanas a la luz, y sus comportamientos solo pueden ser explicados correctamente al considerar los efectos de dilatación temporal y aumento de masa relativista. Sin incluir estos efectos, los cálculos y predicciones serían erróneos y discrepantes con lo observado. Esto permite descubrir las propiedades fundamentales del universo, entender la naturaleza de la materia y las fuerzas que la gobiernan. En el campo de la astronomía,
La relatividad especial junto con la relatividad general son esenciales para interpretar fenómenos observados a gran escala, como las lentes gravitacionales. Estas lentes son curvaturas de la trayectoria de la luz producidas por masas extremadamente grandes, como galaxias o cúmulos de galaxias, que actúan como enormes lentes cósmicas. Estos efectos permiten a los astrónomos estudiar objetos extremadamente distantes, cuyos fotones han viajado miles de millones de años luz, y obtener imágenes amplificadas de eventos que serían imposibles de observar con tecnología ordinaria. Además, conceptos derivados de la relatividad permiten evaluar la estructura del espacio-tiempo alrededor de agujeros negros y la dinámica de la expansión acelerada del universo. En la exploración espacial, aunque aún estamos muy lejos de alcanzar velocidades próximas a la luz, la relatividad especial es crucial para planificar futuras misiones interestelares. Por ejemplo, si algún día se propusiera un viaje interestelar basado en propulsión avanzada, capaz de alcanzar fracciones significativas de la velocidad de la luz, las correcciones relativistas serían esenciales para calcular tiempos de viaje, efectos en los cuerpos humanos y sincronización de instrumentos, así como para entender las consecuencias de la dilatación temporal en las comunicaciones con la Tierra. A nivel conceptual y filosófico, la relatividad especial desafía nuestras nociones intuitivas y cotidianas sobre la simultaneidad, el tiempo absoluto y la realidad. El famoso experimento mental de la paradoja de los gemelos ejemplifica esto. Un gemelo que viaja a alta velocidad envejece menos que el que permanece en la Tierra, lo que ha sido confirmado por experimentos con vuelos de aviones y partículas aceleradas. Esta idea se extiende a cuestionar nuestra percepción del tiempo como lineal y universal, mostrándonos que es una variable relativa, dependiendo del estado del observador. La equivalencia entre masa y energía, representada en la icónica fórmula EEmc2, derivada de la relatividad especial, tiene consecuencias prácticas vastas, siendo la base física para la energía nuclear. Esta conexión explica cómo la conversión de una pequeña cantidad de masa libera una enorme cantidad de energía, principio central en las centrales nucleares y armas atómicas. Además, en tecnologías emergentes como la computación cuántica y la física de materiales avanzados, entender los efectos relativistas es clave para desarrollar nuevas aplicaciones que explotan propiedades cuánticas y relativistas, como el control del spin y el diseño de semiconductores ultra rápidos. Por último, la relatividad especial establece el marco para la teoría más general de la relatividad, que incluye la gravedad y que es fundamental para entender fenómenos tan extremos y distantes como la formación de agujeros negros, las ondas gravitacionales y la evolución del cosmos desde el Big Bang. Así, su influencia abarca desde la vida diaria hasta los extremos del universo observable, demostrando la profunda y completa integración de la teoría en la ciencia y tecnología modernas. En futuras misiones espaciales, la comprensión detallada de la relatividad especial será crucial para planificar correctamente viajes a velocidades próximas a la luz. En estos escenarios, los efectos relativistas no solo afectan la duración de los viajes desde la perspectiva del astronauta, sino también la sincronización de los sistemas de navegación, comunicación y vida a bordo. La contracción espacial y la dilatación temporal implican que la nave y sus sistemas experimentarán el tiempo y el espacio de forma diferente a la Tierra, lo que debe ser tenido en cuenta para evitar malfunciones
o errores de cálculo. Aunque aún no hemos desarrollado tecnologías capaces de alcanzar esas velocidades extremas, la relatividad especial es la base conceptual para diseñar estos sistemas futuristas. En la ciencia pura, la teoría ha sido la piedra angular para la formulación de otras teorías físicas fundamentales, incluyendo la relatividad general, que extiende estos principios para incluir la gravedad y la curvatura del espacio-tiempo. Juntas, estas teorías forman la base del modelo cosmológico actual, explicando desde la dinámica de los agujeros negros hasta la inflación del universo a raíz del Big Bang. La velocidad de la luz como límite no solo determina la velocidad máxima de cualquier objeto, sino también establece un horizonte causal que condiciona la estructura y evolución del cosmos. Además, la relatividad especial ha permeado en la filosofía de la ciencia y hasta en corrientes culturales, cambiando nuestra visión del tiempo, el espacio y la realidad. Nos ha enseñado que conceptos antes considerados absolutos, como la simultaneidad, son relativos al observador. Esto ha generado debates profundos sobre la naturaleza del tiempo, el determinismo y la percepción humana del universo, ampliando el impacto de esta teoría más allá de las ciencias naturales. Por último, a nivel tecnológico, los cálculos basados en la relatividad especial son cruciales para el desarrollo de dispositivos y sistemas que operan a altas velocidades o en condiciones extremas, como relojes atómicos, aceleradores de partículas, sistemas de comunicaciones satelitales, así como en la emergente física cuántica relativista, que busca unificar la mecánica cuántica con los principios relativistas para avanzar hacia una teoría del todo. Estas aplicaciones muestran que la relatividad especial no es solo una teoría abstracta, sino una herramienta práctica indispensable que ha transformado la ciencia, tecnología y nuestra comprensión del universo a todos los niveles. La relatividad especial incluye un conjunto de fenómenos contraintuitivos, pero completamente comprobados, como la contracción del espacio y la dilatación del tiempo, que son cruciales para tecnologías actuales y futuras. Por ejemplo, la contracción del espacio implica que los objetos que viajan a velocidades cercanas a la luz se acortan en la dirección del movimiento. Esto no es un efecto visual, sino una realidad física con implicaciones directas en la ingeniería de naves espaciales, aceleradores de partículas y potencialmente en futuras misiones interestelares. La dilatación temporal explica por qué los relojes en satélites GPS avanzan a una velocidad diferente que los relojes en la Tierra, siendo estas correcciones vitales para mantener la precisión milimétrica en la navegación global. Las lentes gravitacionales, predichas a partir de estas teorías, han permitido observar imágenes amplificadas de galaxias y fenómenos cósmicos lejanísimos, confirmando predicciones y ampliando la capacidad de la astronomía para estudiar el universo primitivo y la distribución de materia oscura. Otro fenómeno fascinante es la paradoja de los gemelos, donde un viajero a velocidad cercana a la luz envejece más lentamente que su gemelo en la Tierra, un efecto medido experimentalmente con partículas aceleradas y relojes voladores. En la física de partículas, la relatividad especial es fundamental para entender cómo partículas con masa aumentan su masa efectiva al acelerar, requiriendo energía creciente conforme se acercan a la velocidad de la luz. Esto ha sido esencial para experimentos en laboratorios y la comprensión de la materia a nivel fundamental. Además de lo físico, la teoría ha cambiado profundamente la filosofía de la ciencia. El tiempo y el espacio ya no son absolutas e inmutables,
sino relativas y dependientes del observador. Esto ha abierto debates sobre la naturaleza de la realidad, la causalidad y la percepción humana, influenciando desde la física teórica hasta la cultura popular y la ciencia ficción. En resumen, lo que comenzó como un marco teórico para resolver inconvenientes en la física clásica, ahora es la base para tecnologías cotidianas, exploraciones científicas avanzadas y futuras interferencias con el cosmos. La relatividad especial establece límites firmes a la velocidad, redefine nuestro concepto de tiempo y espacio y permite entender la estructura y evolución del universo. La teoría de la relatividad especial, publicada por Albert Einstein en 1905, surge de dos postulados fundamentales que revolucionaron la física. El primer postulado establece que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, es decir, no existen sistemas de referencia privilegiados para observar los fenómenos físicos. El segundo postulado sostiene que la velocidad de la luz en el vacío es constante, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, y es independiente del movimiento del observador o de la fuente emisora de luz. Gracias a estos dos postulados, Einstein dedujo que conceptos que parecían absolutos hasta entonces, como el tiempo y el espacio, son en realidad relativos y dependen del estado de movimiento del observador. Su trabajo llevó a introducir las transformaciones de Lorentz, que reemplazaron las transformaciones galileanas clásicas y permiten calcular cómo cambian las medidas de tiempo y espacio entre observadores en movimiento relativo. Uno de los fenómenos más importantes derivados de estas ideas es la dilatación del tiempo. El tiempo medido para un reloj en movimiento con respecto a un observador se alarga. Es decir, para la persona en movimiento, el tiempo va más lento comparado con el observador en reposo. Esto se confirma experimentalmente en partículas subatómicas y satélites con relojes atómicos. En contraparte, también se observa la contracción de longitudes, donde un objeto que se mueve a altas velocidades se acorta en la dirección del movimiento. Einstein también formuló la equivalencia entre masa y energía, expresada en la célebre fórmula E-LMC2-E-LMC2, que significa que masa y energía son manifestaciones intercambiables de una misma entidad. Esta relación explica desde la liberación de grandes cantidades de energía en reacciones nucleares hasta la corrección necesaria en la física atómica y subatómica para describir partículas en movimiento. En términos matemáticos, la teoría modifica las relaciones clásicas de espacio y tiempo, conectándolos en un continuo conocido como espacio-tiempo, que se ve afectado por la velocidad del observador. Las transformaciones de Lorentz describen con precisión estos efectos relativistas, mostrando cómo cantidades físicas transforman entre diferentes marcos de referencia inerciales. Aunque la relatividad especial no considera efectos gravitacionales, que más tarde fueron incorporados en la relatividad general, hoy día es la base para entender fenómenos cotidianos y avanzados en la física moderna, desde la precisión del GPS hasta la física de partículas y la cosmología. La teoría de la relatividad especial no solo cambió nuestra comprensión del tiempo y el espacio como entidades independientes, sino que introdujo un concepto revolucionario: la unión inseparable del espacio y el tiempo en una sola entidad llamada espacio-tiempo. Esta idea, desarrollada por Hermann Minkowski, establece que las dimensiones espaciales y temporales no pueden considerarse por separado, sino que forman un continuo tetradimensional en el que todos los eventos del universo ocurren. En este tejido de espacio-tiempo, la velocidad de la luz
representa un límite fundamental. Es la máxima velocidad con la que puede viajar cualquier información o materia. Este límite no se trata simplemente de un número arbitrario, sino que es una propiedad intrínseca de la estructura misma del universo. El espacio y el tiempo pueden cambiar dependiendo del observador, pero el intervalo espacio-temporal entre eventos es invariante, una característica fundamental que sostiene la causalidad y la coherencia del universo. Visualizar el espacio-tiempo puede ser complejo, pero se puede imaginar como un tejido flexible que puede curvarse y deformarse. Los objetos en movimiento alteran este tejido, y esta interacción es la base para la teoría general de la relatividad, donde la gravedad no es una fuerza tradicional, sino la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Pero incluso en la relatividad especial, sin considerar la gravedad, la idea del espacio-tiempo transformó completamente la física al cambiar cómo medimos distancias e intervalos temporales. Las consecuencias de este modelo incluyen la noción de que dos eventos que parecen simultáneos en un marco de referencia pueden no serlo en otro. Es decir, la simultaneidad es relativa. Esto afecta cómo interpretamos la causalidad y la secuencia temporal de los fenómenos, haciendo evidente que el tiempo no es absoluto ni lineal de la manera que la experiencia cotidiana sugiere. Este capítulo abre la puerta a comprender que el universo opera bajo reglas que desafían la intuición humana y que el límite de la velocidad de la luz no solo determina la rapidez máxima, sino también la estructura y el sentido mismo del espacio y el tiempo. Los límites impuestos por la velocidad de la luz han generado a lo largo del tiempo múltiples paradojas y experimentos mentales que desafían nuestra intuición y ayudan a comprender mejor las profundas implicaciones de la relatividad especial. Una de las más famosas es la paradoja de los gemelos. Dos hermanos, idénticos en edad, se separan cuando uno viaja en una nave a velocidades cercanas a la luz, mientras el otro permanece en la Tierra. Cuando el viajero regresa, descubre que ha envejecido mucho menos que su hermano en la Tierra. Esta paradoja, aparentemente contradictoria, ilustra la dilatación temporal y cómo el tiempo se experimenta de forma distinta para observadores en movimiento relativo. Otra paradoja implica a la simultaneidad. Imagina dos eventos que parecen ocurrir al mismo tiempo para un observador en reposo. Para otro que se mueve a gran velocidad, esos mismos eventos pueden no ser simultáneos. Uno puede suceder antes que el otro. Esto no es una ilusión, sino una propiedad física real derivada de la estructura espacio-temporal. Estos experimentos mentales han sido confirmados por pruebas con relojes de precisión, en aviones y satélites, y con partículas en aceleradores. La comprensión de estas paradojas es crucial para aceptar que la causalidad se conserva, pero el orden temporal puede variar según el observador. Esto tiene profundas consecuencias para la interpretación de fenómenos físicos y para teorías futuras que intentan unificar la relatividad con la mecánica cuántica. Aunque estas paradojas desafían la intuición diaria, no contradicen la lógica interna de la relatividad especial. Todas sus predicciones han sido confirmadas experimentalmente, consolidando esta teoría como la base para entender la naturaleza del tiempo y el espacio. A lo largo de la historia, ha habido numerosos intentos teóricos y especulativos para superar el límite impuesto por la velocidad de la luz, explorando posibilidades que la física tradicional considera imposibles, pero que la física moderna admite como ejercicios conceptuales para expandir el entendimiento. Entre estas ideas destacan los taquiones,
hipotéticas partículas que viajan siempre más rápido que la luz, aunque hasta ahora no hay evidencia experimental de su existencia. También están los agujeros de gusano, atajos hipotéticos a través del espacio-tiempo, que conectarían dos puntos distantes del universo instantáneamente. Pero su estabilidad y viabilidad física son tema de debate y requieren condiciones extremas, como materia exótica con energía negativa. Otra propuesta relevante es la métrica de Alcubierre, una solución a las ecuaciones de la relatividad general que permitiría a una nave envolverse en una burbuja de espacio-tiempo que se contrae delante y se expande detrás, permitiendo un viaje efectivo más rápido que la luz, sin que la nave misma supere localmente la velocidad de la luz. Sin embargo, estos conceptos demandan energías y condiciones que aún están fuera de nuestro alcance tecnológico y plantean preguntas sobre la causalidad y la conservación de la energía. Aunque fascinantes, estos modelos no rompen realmente la barrera de la velocidad de la luz en sentido clásico, sino que exploran escenarios donde las leyes de la física pueden ser más flexibles o permiten atajos a través del espacio-tiempo. Son especulaciones que amplían el pensamiento científico y guían futuras investigaciones, pero hasta ahora permanecen en el ámbito teórico. Uno de los conceptos más fascinantes y a la vez contraintuitivos de la física moderna es el entrelazamiento cuántico, un fenómeno en que dos partículas se encuentran vinculadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. A primera vista, esto parece desafiar el límite impuesto por la velocidad de la luz, dando la impresión de que la información viaja instantáneamente, es decir, más rápido que la luz. Sin embargo, esta correlación no permite la transmisión de información de manera útil o controlada a velocidades superlumínicas. El entrelazamiento resulta ser una excepción fascinante que confirma la regla. La relatividad especial mantiene que ninguna señal ni información puede viajar más rápido que la luz, y aunque las partículas entrelazadas muestran una instantaneidad en la correlación de sus estados, esta no puede usarse para enviar mensajes o información de forma que violen la causalidad. Este principio preserva la coherencia lógica y la causalidad del universo, evitando paradojas temporales y contradicciones. Por lo tanto, a pesar del impresionante misterio del entrelazamiento, la velocidad de la luz sigue siendo la máxima velocidad permisible para la transferencia de información en el universo. El estudio de estas limitaciones también ha impulsado avances en tecnologías emergentes como la criptografía cuántica, que aprovecha el entrelazamiento para comunicaciones seguras, pero siempre dentro del marco respetuoso del límite de velocidad universal. La estructura causal del universo es una consecuencia directa del límite que impone la velocidad de la luz. Este límite no solo define la velocidad máxima a la que pueden viajar objetos o señales, sino que también establece un orden causal en el que los efectos siempre siguen a sus causas, manteniendo la coherencia temporal y lógica del cosmos. La luz establece un horizonte causal, un límite más allá del cual ningún evento puede influir en otro, asegurando que la información no viaje hacia atrás en el tiempo, ni se creen paradojas temporales. Este marco causal está representado en diagramas llamados diagramas de Minkowski, que visualizan cómo los eventos en el espacio-tiempo están relacionados por líneas de luz que determinan qué procesos pueden influenciarse mutuamente. Estos diagramas ilustran claramente que solo dentro del cono de luz,
el conjunto de eventos conectados causalmente, es posible que un evento afecte a otro. El respeto estricto a este límite es fundamental para la estabilidad de las leyes físicas y para nuestra comprensión del tiempo como una dimensión con dirección, donde el pasado es causa del presente y el futuro es consecuencia. Si se pudiera violar esta estructura causal, se abrirían posibilidades paradójicas, como el famoso viaje en el tiempo, cuyas implicaciones aún desafían la lógica y la física. La velocidad de la luz garantiza de esta manera que el universo tenga un orden temporal coherente y un sentido lógico a la sucesión de eventos. Este entendimiento conecta la teoría de la relatividad con la causalidad fundamental que todo proceso físico debe respetar, consolidando la velocidad de la luz no solo como un límite físico, sino como un pilar lógico del cosmos. El universo, con todas sus vastas dimensiones y misterios, está limitado no solo físicamente, sino también cognitivamente, por la velocidad de la luz como frontera última. Esta velocidad máxima no es solo un dictado de la energía o la materia, sino una barrera que delimita nuestra capacidad para conocer y explorar. Más allá de este límite, hay regiones del cosmos inaccesibles, eventos que nunca podremos observar ni comunicar, y fenómenos que quedarán eternamente ocultos a nuestra percepción. Este horizonte cósmico genera una reflexión filosófica profunda sobre los límites de nuestro conocimiento y la naturaleza misma de la realidad. Nos revela que aunque hemos desarrollado teorías poderosas para describir el universo y sus leyes, nuestra percepción está condicionada por este límite universal. Ser conscientes de estas limitaciones no es un signo de derrota científica, sino un reconocimiento de la escala y complejidad del cosmos que habitamos. Esta conciencia abre además un nuevo espacio para la humildad y la admiración, donde el misterio y lo desconocido siguen siendo motores fundamentales del progreso científico y filosófico. Nos invita a cuestionar qué otras barreras podrían existir, cómo podrían ser superadas y cuáles seguirán siendo insuperables. Al comprender que la velocidad de la luz es una frontera impuesta por la propia estructura del espacio-tiempo, entendemos mejor la naturaleza del cosmos, la causa y efecto, y el flujo del tiempo. Y al hacerlo, encontramos una nueva apreciación por el equilibrio y la armonía que rige el universo, donde lo más rápido no solo es lo más limitado, sino también lo más esencial para mantener el orden y la coherencia. Para quienes buscan seguir explorando estos y otros enigmas fascinantes, Ciencia Nocturna ofrece un espacio donde la ciencia se aborda con rigor y pasión, con videos que desentrañan los mayores misterios del universo. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para continuar viajando juntos por la frontera del conocimiento y el misterio. El tiempo y el espacio, lejos de ser dimensiones fijas e independientes, se entrelazan en un tejido llamado espacio-tiempo, donde los eventos universales despliegan su existencia. Esta fusión fue conceptualizada por Hermann Minkowski al formalizar las ideas de Einstein, estableciendo que nuestras percepciones de pasado y futuro, así como la distancia entre objetos, dependen del observador y su estado de movimiento relativo. Esto cambió radicalmente la visión clásica de la física, puesto que dos observadores en movimiento relativo pueden medir tiempos y distancias diferentes para un mismo evento. Este continuo espacio-temporal es maleable y su forma puede alterarse por la masa y energía presentes, lo que dio origen a la interpretación de la gravedad como curvatura del espacio-tiempo en la teoría de la relatividad general.
Sin embargo, incluso sin considerar la gravedad, el espacio-tiempo en la relatividad especial impone límites estrictos en cómo se miden las separaciones temporales y espaciales, definiendo zonas de causalidad mediante conos de luz que describen el rango en el que eventos pueden influenciarse mutuamente. Las paradojas, que en principio parecen contradicciones, como la de los gemelos o la pérdida de simultaneidad, revelan la necesidad de adoptar una lógica más flexible y profunda, en la que el tiempo no fluye igual para todos, sino que es relativo al movimiento y posición espacial. Estas situaciones, aunque extrañas, han sido validadas por experimentos con relojes atómicos en aviones o al analizar la vida útil ampliada de partículas altamente energéticas. A lo largo del siglo XX, científicos han especulado sobre la posibilidad de superar esta barrera natural, ya sea mediante partículas hipotéticas como los taquiones, alguna configuración especial del espacio como los agujeros de gusano, o modelos teóricos de propulsión tipo Alcubierre. Aunque excepcionalmente estimulantes para la física teórica, estas ideas se enfrentan obstáculos insalvables bajo el conocimiento actual, demandando condiciones o recursos fuera de nuestro alcance. Los conceptos de transmisión superlumínica de información se enfrentan a la protección de la causalidad, impidiendo explique cómo la información podría viajar más rápido que la luz sin causar paradojas temporales. Fenómenos cuánticos como el entrelazamiento parecen escapar esta limitación, pero no permiten comunicación que viole el límite establecido. Este conjunto de ideas redefine nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos frente a un cosmos donde las reglas de la realidad desafían la intuición, pero se mantienen firmes mediante estructuras lógicas rigurosas. Finalmente, esta exploración invita a la reflexión sobre los límites del conocimiento y las fronteras que aún esperan ser descubiertas, abriendo la puerta a futuras investigaciones y tecnologías. En este viaje, Ciencia Nocturna se presenta como el acompañante ideal para desvelar los secretos más profundos del universo. La estructura causal del universo está estrictamente determinada por el límite impuesto por la velocidad de la luz, que no solo limita el movimiento de materia y energía, sino que también establece las reglas para la secuencia y conexión entre eventos. Según esta estructura, ningún evento puede ejercer influencia sobre otro fuera de su cono de luz, que representa el rango máximo causal posible basado en ese límite de velocidad. Esta propiedad garantiza la conservación de la causalidad. Las causas siempre preceden a sus efectos, manteniendo así la coherencia temporal del universo. Este orden causal se representa mediante diagramas de Minkowski que visualizan el espacio-tiempo y sus relaciones temporales, mostrando claramente cómo eventos relacionados causalmente deben estar dentro o en la frontera de estos conos de luz. Cualquier intento teórico o imaginativo de romper esta barrera conduce a paradojas temporales, como el viaje en el tiempo, o efectos de retrocausalidad, que desafían la lógica y la estabilidad de las leyes físicas. Este marco garantiza que el tiempo fluya en una dirección lógica y permite predecir la evolución natural de los sistemas físicos sin contradicciones temporales. La velocidad de la luz, por tanto, es mucho más que un límite físico. Es un pilar fundamental que sostiene la estructura de la realidad y la secuencia lógica en que ocurren los fenómenos en el universo. Reconocer y comprender esta estructura causal es esencial para la física moderna, desde la mecánica cuántica relativista hasta la cosmología, y es imprescindible
para cualquier intento serio de describir el universo de manera completa y coherente. En resumen, la velocidad de la luz marca no solo lo que es físicamente posible, sino también cómo está organizado nuestro universo y cómo entendemos el tiempo y la causalidad. La filosofía del límite de la velocidad de la luz representa uno de los mayores desafíos para nuestra comprensión del universo. Esta frontera no solo es un hecho físico, sino que plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del tiempo, la realidad y el conocimiento humano. La velocidad de la luz como límite final no simplemente establece una barrera para el movimiento, sino que también define la frontera del conocimiento, lo que no puede ser superado ni observado por ningún dispositivo o conciencia desde nuestro marco de referencia. Así, lo desconocido se convierte en un límite no solo tecnológico o científico, sino cognitivo y ontológico. Desde el punto de vista científico, aceptar que la velocidad de la luz es el techo absoluto conduce a consecuencias profundas en la formulación de teorías físicas. La relatividad especial y general, con sus respectivas matemáticas rigurosas, se construyen sobre esta base y han sido confirmadas en innumerables experimentos y observaciones. El respeto a este límite asegura que los modelos de física sean consistentes, libres de paradojas y capaces de predecir fenómenos extremos como la formación de agujeros negros, la expansión acelerada del cosmos o el comportamiento de partículas en aceleradores. El conocimiento humano está entonces ligado a esta velocidad límite. Los horizontes cósmicos, como el horizonte de partículas del universo observable, derivan de que la luz necesita tiempo para viajar y que solo podemos percibir aquello cuya luz ha alcanzado nuestro telescopio en el tiempo transcurrido desde el Big Bang. Esto implica que hay vastas regiones del cosmos que permanecerán siempre fuera del alcance de nuestra observación, aumentando el misterio y alentando la búsqueda de nuevas fronteras. Además, la comprensión de este límite influye en el diseño y desarrollo de tecnologías. Desde el GPS, que corrige efectos relativistas para brindar precisión milimétrica, hasta futuros proyectos de propulsión espacial que deberán considerar las contracciones espaciales y la dilatación temporal para planificar trayectos interestelares. La física aplicada inserta estas ideas en la ingeniería moderna, mostrando que la relatividad no es teoría abstracta, sino una regla práctica en el mundo contemporáneo. La especulación científica, por otro lado, abre escenarios fascinantes como los agujeros de gusano, los taquiones o la métrica de Alcubierre, que aunque no probados, ejemplifican la búsqueda humana por trascender límites, gatillando debates que se extienden desde la física teórica hasta la filosofía de la ciencia y la metafísica del tiempo y el espacio. Esta relación entre ciencia y filosofía se vuelve un diálogo constante, donde lo restrictivo del límite de la velocidad de la luz no restringe la imaginación ni la curiosidad, sino que las potencia al definir marcos donde imaginar y explorar. Uno de los experimentos mentales que más ha fascinado y desafiado a científicos y filósofos es la paradoja de los gemelos. Imagina a dos hermanos gemelos. Uno permanece en la Tierra, mientras el otro parte en una nave espacial viajando a velocidades cercanas a la luz. Según la relatividad especial, el tiempo para el gemelo en movimiento transcurre más lentamente en comparación con el gemelo en reposo. Cuando el viajero regresa, descubre que ha envejecido mucho menos que su hermano que permaneció en la Tierra. Esta paradoja, que parece desafiar la intuición común,
no solo es un concepto teórico, sino que ha sido confirmada por experimentos reales. Por ejemplo, relojes atómicos colocados en aviones comerciales han medido diferencias de tiempo comparados con relojes idénticos en tierra, validando la dilatación temporal predicha por Einstein. Además, en aceleradores de partículas, la vida útil prolongada de partículas rápidas como los muones evidencia directamente este fenómeno. Más allá de la paradoja de los gemelos, la pérdida de simultaneidad es otro concepto fundamental surgido de la relatividad especial. Dos eventos que parecen simultáneos a un observador pueden no serlo para otro que se mueve respecto al primero. Esto rompe con la idea clásica de un tiempo universal y absoluto, obligándonos a aceptar que la experiencia del tiempo depende del observador y su marco de referencia. Esta relatividad en la percepción del tiempo tiene profundas implicancias en cómo entendemos el universo y medimos sucesos temporales. A nivel tecnológico, estas propiedades relativistas son fundamentales en la precisión de sistemas modernos, como el GPS, que corrige automáticamente estas diferencias temporales para proporcionar localización con alta exactitud. Sin la relatividad, la navegación global sería imprecisa e inútil. En la frontera entre la física y la especulación, se exploran teorías sobre partículas hipotéticas como los taquiones, posibles mecanismos de viaje a velocidades superlumínicas y agujeros de gusano como atajos cósmicos. Aunque fascinantes, estas ideas aún carecen de respaldo experimental y requieren condiciones extremas, como materia exótica, que hoy parecen fuera de nuestro alcance tecnológico. Incluso la métrica de Alcubierre, que propone una burbuja espacio-temporal que permitiría el viaje más rápido que la luz, enfrenta enormes desafíos teóricos y prácticos. Estos conceptos estimulan la creatividad científica y el debate filosófico sobre los límites del universo y, si es posible, trascenderlos en el futuro. Aun cuando el límite de la velocidad de la luz es absoluto en el marco actual de la física, la ciencia siempre avanza cuestionando y ampliando sus horizontes. Finalmente, el entendimiento de que la velocidad de la luz es un pilar fundamental que garantiza la causalidad y la coherencia del universo, nos invita a una profunda reflexión filosófica sobre nuestra posición en el cosmos, nuestra capacidad para conocerlo y el misterio que sigue adelante, justo más allá del horizonte de la luz. Las futuras misiones espaciales que aspiren a alcanzar velocidades cercanas a la luz deberán confrontar desafíos técnicos y físicos monumentales. En primer lugar, el aumento progresivo de la energía requerida para acelerar una nave a fracciones significativas de la velocidad de la luz es exorbitante debido al aumento relativista de la masa efectiva de la nave. Según la relatividad especial, conforme un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa aparente crece, requiriendo cantidades crecientes de energía para continuar acelerando, llegando hasta un punto teórico en que la energía necesaria es infinita, haciendo imposible alcanzar o superar la velocidad de la luz. Además, la dilatación temporal afectaría la experiencia de la tripulación y los sistemas de la nave. Para los astronautas, el tiempo transcurriría mucho más lentamente en comparación con la Tierra, lo que implica que podrían regresar después de décadas terrestres sin haber envejecido apenas. Así, los viajes interestelares a velocidades relativistas implican una ruptura en la sincronización temporal con el planeta de origen. Esto también genera retos en la comunicación. La señal enviada desde la nave estará limitada a la velocidad de la luz, provocando retrasos significativos
y complicaciones para el control y la transmisión de información entre la nave y la Tierra. En términos técnicos, proteger los instrumentos y tripulación frente a la radiación cósmica y micrometeoritos a esas velocidades es otro desafío crítico, ya que la energía cinética de impactos a tales velocidades es extremadamente alta. Las posibles soluciones plantean tecnologías futuristas como propulsión basada en antimateria, las velas solares o sistemas que usen campos magnéticos para protección. Sin embargo, todas enfrentan barreras enormes, tanto de ingeniería como de física. Por lo tanto, mientras la física actual reconoce la imposibilidad de superar la velocidad de la luz y sus increíbles retos a velocidades cercanas, la exploración futura continuará explorando caminos alternativos, siempre condicionados por las leyes fundamentales que limitan la estructura del espacio-tiempo y la energía disponible. Este marco físico y tecnológico refleja el profundo entendimiento que la relatividad especial aporta no solo a la física teórica, sino al diseño práctico y la perspectiva sobre la exploración del cosmos. En el universo de la física, la ecuación E=mc2 EmC2 representa uno de los legados más importantes de la relatividad especial. Esta fórmula expresa la equivalencia entre masa y energía, mostrando que la masa es una forma de energía condensada. Esta relación explica fenómenos como la liberación de enormes cantidades de energía en reacciones nucleares, donde pequeñas cantidades de masa se convierten en energía. Esta equivalencia no solo es un concepto abstracto, sino que tiene aplicaciones prácticas y reales en la generación de energía, en medicina con técnicas como la tomografía por emisión de positrones, y en la física de partículas al analizar las interacciones y decaimientos. Según esta relación, la cantidad de energía liberada proviene de la conversión de masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, por lo que incluso pequeños cambios de masa generan grandes cantidades de energía. Por otro lado, la masa relativista, que aumenta con la velocidad, es una manifestación concreta de cómo la masa y la energía están íntimamente relacionadas y cómo se manifiestan en objetos que se mueven a velocidades próximas a la luz. Además, el concepto impulsa el entendimiento de la creación y aniquilación de partículas en el universo, ayudando a explicar fenómenos como el origen del cosmos, la radiación de fondo y la formación de materia en el tiempo temprano después del Big Bang. Esta relación fundamental es uno de los pilares de la física moderna que conecta el comportamiento micro y macrocósmico del universo, haciendo de la relatividad especial una teoría esencial para entender no solo la velocidad de la luz, sino también la energía y la materia que componen todo lo que conocemos. La relatividad especial no solo transforma nuestro entendimiento del espacio y el tiempo, sino que también establece una nueva manera de entender el movimiento y la energía. Según esta teoría, al acercarse a la velocidad de la luz, los objetos experimentan cambios drásticos en sus propiedades físicas, como el aumento de la masa aparente, conocido como masa relativista. Esto significa que la inercia de un objeto aumenta conforme se acerca a la velocidad límite, dificultando su aceleración. Esta idea es fundamental para comprender el comportamiento de partículas en aceleradores, donde estas partículas llegan a velocidades muy próximas a la luz y sus masas aparentes aumentan considerablemente. Este fenómeno explica por qué ninguna partícula con masa puede alcanzar o superar la velocidad de la luz, ya que para hacerlo requeriría energía infinita. Además, la relatividad especial redefine la energía cinética, que en el contexto clásico varía con el cuadrado de la velocidad.
pero en relatividad incorpora el factor de Lorentz y la equivalencia masa-energía. Esta nueva formulación permite describir la energía total de un cuerpo en movimiento como la suma de su energía en reposo y de su energía cinética relativista. Estos conceptos han transformado no solo la física teórica, sino también numerosas aplicaciones tecnológicas, como el diseño de aceleradores, la medicina nuclear y la física de partículas, ampliando nuestra capacidad para explorar la materia y las fuerzas fundamentales que la rigen. Así, la relatividad especial nos invita a reconceptualizar completamente cómo entendemos el universo en movimiento, integrando espacio, tiempo, masa y energía en un marco coherente y probado experimentalmente. Uno de los aspectos más interesantes y menos intuitivos de la relatividad especial es la pérdida de simultaneidad. En nuestro día a día, asumimos que dos eventos que ocurren al mismo tiempo para un observador también ocurrirán simultáneamente para otro, cualquiera que sea su estado de movimiento. Sin embargo, la relatividad especial nos muestra que esta noción es errónea. La simultaneidad depende del marco de referencia. Dos eventos que parecen simultáneos a un observador en reposo pueden no serlo para otro observador, moviéndose a una velocidad significativa respecto al primero. Esto se debe a que la percepción del tiempo y la ubicación de los eventos en el espacio-tiempo varía según el estado de movimiento del observador, definido matemáticamente por las transformaciones de Lorentz. Este fenómeno tiene profundas implicaciones en la comprensión de la causalidad y el orden temporal. Aunque la velocidad de la luz impone un horizonte causal que limita qué eventos pueden causarse mutuamente, la relatividad especial muestra que la secuencia temporal de eventos espacialmente separados puede cambiar según el observador, cuestionando la idea de un tiempo universal absoluto. La pérdida de simultaneidad está relacionada también con el concepto de intervalos espacio-temporales, que son invariantes y aseguran que la causalidad no se viole, manteniendo coherencia lógica en la secuencia de eventos físicos. Este principio es fundamental para interpretar correctamente los eventos en la física moderna, desde la sincronización de relojes atómicos en sistemas globales como el GPS, hasta la formulación de teorías que unifican la relatividad con la mecánica cuántica. En resumen, la relatividad especial obliga a abandonar la intuición clásica sobre el tiempo y aceptar una realidad donde el tiempo, junto con el espacio, es una dimensión que depende del movimiento y la observación. La velocidad de la luz, más que una simple cifra, actúa como el tejido invisible que regula el flujo de información y causalidad en el universo. Este límite determina cómo el tiempo y el espacio se entrelazan para formar el espacio-tiempo, un concepto revolucionario que nos permite comprender que nuestra realidad depende en gran medida del observador y su posición relativa. El entendimiento profundo de esta velocidad límite ha transformado áreas tan diversas como la cosmología, la física de partículas y la tecnología moderna. Sin este límite, fenómenos como los agujeros negros, la expansión acelerada del universo y la estabilidad de la materia serían incomprensibles o imposibles. También ha guiado el desarrollo de herramientas tecnológicas, como los satélites de navegación o los aceleradores de partículas, donde los efectos relativistas son fundamentales para su funcionamiento. Entrar en la mecánica de cómo la luz regula la estructura causal del cosmos es entender que no solo impide superar esta barrera, sino que además define un orden universal, donde la causa
siempre precede al efecto, manteniendo la coherencia del universo y evitando paradojas temporales que afectarían la lógica y estabilidad de la realidad. Esto impone restricciones esenciales para la formulación de teorías físicas y para mantener la integridad del tiempo como línea con dirección. Por supuesto, estas precisiones no limitan la imaginación humana. Por el contrario, abren un campo fértil para la especulación científica y filosófica, invitándonos a explorar las fronteras de lo conocido y lo desconocido, planteando preguntas sobre qué más puede existir más allá de la velocidad de la luz. Estas preguntas siguen siendo motores fundamentales para la investigación científica actual y futura. La fascinación por la velocidad de la luz resume la eterna búsqueda humana de respuestas sobre nuestro lugar en el cosmos, los límites de la realidad y el alcance del conocimiento. Este segmento amplia la reflexión inicial para integrar aspectos teóricos, tecnológicos y filosóficos esenciales, cubriendo con amplitud el alcance del tema. La física cuántica, combinada con la relatividad especial, nos lleva a uno de los terrenos más fascinantes y enigmáticos de la ciencia moderna: la física cuántica relativista. Este campo busca fusionar las ideas de la mecánica cuántica, que describe el comportamiento probabilístico y discretos de partículas subatómicas, con los principios relativistas que rigen los marcos de referencia en movimiento y la constancia de la velocidad de la luz. La importancia de esta unión radica en explicar con precisión fenómenos en los que las partículas se mueven a velocidades cercanas a la luz y donde tanto los efectos cuánticos como relativistas son significativos. Por ejemplo, en los aceleradores de partículas, las colisiones y creaciones de nuevas partículas solo pueden interpretarse con teorías cuánticas relativistas como el modelo estándar. Este marco teórico también es fundamental para la investigación sobre la estructura del espacio-tiempo a escala minúscula, donde la gravedad cuántica es un misterio aún por resolver. La cuantización del campo electromagnético y las partículas portadoras de fuerzas están descritas mediante teorías cuánticas de campos relativistas que explican desde la interacción de electrones y fotones hasta la existencia y propiedades del bosón de Higgs. Muchos de los retos actuales en física teórica, incluyendo la búsqueda de una teoría unificada que combine relatividad general y mecánica cuántica, se encuentran en esta intersección. Conceptos como la creación y aniquilación de partículas, las fluctuaciones del vacío cuántico y el entrelazamiento cuántico adquieren nuevas dimensiones bajo la luz de la relatividad. Comprender estos procesos es crucial para desentrañar misterios tan profundos como la materia oscura y la energía oscura, la naturaleza del Big Bang y el destino final del universo. Este campo de estudio, todavía en desarrollo, representa la frontera actual de la física, donde los límites impuestos por la velocidad de la luz y las leyes cuánticas se combinan para definir la estructura más fundamental de la realidad: la imposibilidad de transmitir información más rápido que la luz es una consecuencia directa de las leyes fundamentales que gobiernan el universo. Este límite, impuesto por la velocidad de la luz, asegura que el orden causal sea respetado y que los eventos sigan una secuencia lógica de causa y efecto. A nivel práctico, esto significa que ninguna señal, comunicación o influencia puede viajar a velocidad superlumínica sin violar las paradojas temporales. Por ejemplo, si fuera posible enviar información instantáneamente o a velocidades mayores que la luz, podrían surgir fenómenos
donde el efecto preceda a la causa desde algún marco de referencia, rompiendo la consistencia de la realidad física. Experimentaciones en física cuántica, como el entrelazamiento, muestran efectos correlacionados entre partículas separadas a grandes distancias, lo que a simple vista podría parecer una transmisión instantánea. Sin embargo, este fenómeno no permite la transferencia de información útil en sentido superlumínico, preservando así la causalidad y las restricciones impuestas por la relatividad. El límite de la velocidad de la luz también impone una estructura en la comunicación y el procesamiento de información a nivel universal, con importantes repercusiones en la cosmología, la astrofísica, las redes de telecomunicaciones y la computación cuántica. Esta limitación no es una barrera menor, sino un pilar que garantiza la integridad y predictibilidad del universo, tal como lo conocemos. En este sentido, la velocidad de la luz se convierte en mucho más que una simple constante física. Es una garantía de orden, coherencia y lógica en el tejido mismo de la realidad. La reflexión final sobre la velocidad de la luz y su papel como límite universal invita a una profunda introspección sobre nuestra relación con el cosmos y la naturaleza del conocimiento humano. La velocidad de la luz no es simplemente una constante, sino una frontera que define lo que es posible, lo que podemos conocer y cómo experimentamos la realidad. Este límite impone un orden, una lógica universal que mantiene la coherencia del tiempo, la causalidad y la estructura del espacio-tiempo. Nos revela que el universo tiene reglas profundas que trascienden la experiencia cotidiana y que desafían nuestra intuición, recordándonos que somos observadores dentro de un vasto y misterioso sistema regido por leyes elegantes y rigurosas. Al explorar estas fronteras, nos enfrentamos a preguntas metafísicas. ¿Qué hay más allá de la velocidad de la luz? ¿Existen dimensiones o realidades inaccesibles para nosotros? ¿Podremos alguna vez superar estos límites o están inscritos en la esencia misma del universo? Aunque muchas de estas preguntas permanecen sin respuesta, la búsqueda por comprenderlas impulsa el avance científico y filosófico. Para quienes desean continuar este viaje de descubrimiento, Ciencia Nocturna ofrece un espacio donde la ciencia se aborda con pasión, rigor y espíritu crítico, explorando los misterios que nos rodean y ayudándonos a expandir los límites de nuestro conocimiento. Si este viaje por el límite de la velocidad de la luz te ha fascinado, te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y participar en la comunidad para seguir explorando juntos las maravillas del universo. Así concluye esta profunda exploración sobre la velocidad límite del cosmos, recordándonos que en el misterio hay siempre una oportunidad para aprender, crecer y maravillarse. Para cerrar este capítulo, es fundamental recordar que la velocidad de la luz no solo es un límite físico absoluto, sino también un principio que garantiza la estructura y coherencia del universo. A través de la teoría de la relatividad especial y sus múltiples implicaciones, hemos descubierto que el espacio, el tiempo, la energía y la materia están intrínsecamente entrelazados en un tejido dinámico que define nuestra realidad. Este límite configura no solo el movimiento de objetos y partículas, sino también la transmisión de información, manteniendo la causalidad y el orden lógico en el cosmos. Aunque la ciencia explora caminos hacia velocidades cercanas a la luz y plantea teorías sobre formas de trascender este límite, hasta ahora permanece como una frontera insuperable que delimita lo posible y lo imposible.
Al concluir esta exploración, invitamos a reflexionar sobre la maravilla y complejidad del universo y a continuar la aventura del conocimiento con pasión y rigor. La velocidad de la luz es un símbolo de la belleza y misterio que enfrenta la ciencia, recordándonos que cada límite es a la vez un desafío y una puerta abierta para futuras incógnitas. Si te fascinan estos temas y deseas acompañarnos en más viajes al conocimiento del cosmos, suscríbete, comparte y participa en la comunidad de Ciencia Nocturna. El universo tiene mucho más para revelar y juntos podemos seguir descubriéndolo.